sea más atractivo, Sí. que desde el momento en el que promovemos el proyecto y empecemos a ver quién se quiere unir, se den cuenta que no es como todos los proyectos de pues nos reunimos y los invitamos por si alguien quiere, ¿no? Que les pique la curiosidad. Es que hay que llevar esto un poquito más a la práctica. También, profe, Hay que intentar hacer alguna especie de experimentos más prácticos sobre los temas que hablamos. Experimentos sociales. Experimentos sociales o... Eso es éticamente profesor, correcto. ambiguo. ahora se me ocurrió una muy buena idea que quizás sí llamaría la atención así. Por ejemplo, no sé si ha llegado a entrar, por ejemplo, al salón y que algo que no le que diga por qué está así, ¿no? ¿Me entiende? Y algo así, por ejemplo, en el pizarrón, que escribamos algo en el pizarrón, una pregunta así, no sé, que sí sea como de dudar y usted diga, no, pues, ¿qué hacen en el pizarrón, no? Yo creo que igual los estudiantes dirían, no, pues, ¿qué hace eso pintado en el pizarrón? Y que se hagan esa pregunta de qué Está chido. Pero me parece perfecto. Me gustaría que eso fuera de la mano con lo que les planteo de, por ejemplo, un día dejar una caja completamente forrada de negro fuera en medio del patio y que ahí se asomen a ver qué hay y después eso que aparezca en los pizarrones tenga que ver. Ajá, que digan, no, O luego ahí como que tenga relación y como que se y ahí el que se asomó, es que ahí vas a ver quiénes son los curiosos también. El que se asomó a la caja y vio algo, y luego La chingada. O un día pegamos código, imprimimos un código QR así grandote y lo pegamos en un pizarrón, en el de informática, uno en cada salón. Que llegue, mira, ¿por qué hay un código QR? Y nadie sabe. Ese tipo de cosas. Ahí vas picando la curiosidad y vas tirando como pistas para que vayan atando cabos y los buscan a nosotros. Suena bien. De algo sirve ver tanto Yoshimitsu Kaleon en YouTube. Podríamos agregarlo con el tema que recién vimos del determinismo y la libertad. Y eso también, sí, también podría La ser. neta. Y eso también funcionaría como una especie de práctica, de esta experimentación a la que haces mención, que, bueno, experimentos con personas pues, es algo moral y éticamente delicado, ¿no? Pero asumiendo que te refieres a algo así, podría incluso caber en esa categoría, porque al fin y al cabo estás poniendo a prueba quiénes son los curiosos, quiénes son los que sienten sentido de asombro por ahí motivado y quieren llegar a las últimas consecuencias. Es como un tipo de tentación, ¿no? Y al fin y al cabo, pues son las personas que creo yo encajan bien con la idea del proyecto. Creo que todos los que estamos aquí somos así, somos curiosos, vemos algo que nos llama la atención y queremos indagar por qué. Sí. Ya que estamos hablando de eso, sobre el nombre y el logo del grupo, estaba pensando que sí está un poquito mal la idea de que agarramos símbolos de cada uno, porque tengamos en cuenta que no somos los únicos en el grupo, ¿no? Sino que Sí, conforme va a llegar gente, tienen que adaptarse, no adaptarse, sino que reconocer que ese símbolo es ellos, ¿sabes? O sea, sí. es como decir, este símbolo somos nosotros, no es como tan... Aparte de que no sería representativo para todos, exacto. estarías orillando, los estarías determinando a sentirse representados por esa imagen. Pues en caso de que quisieran ellos decir, bueno, ya a mí me representa tal cosa, tendríamos que estar modificando continuamente el escudo. ¿Y qué pasaría si uno se sale, por ejemplo, que retiramos ese elemento, se queda así o qué onda? Sí, es algo complejo. Vamos a seguir viéndolo. Se queda de tarea todavía, es tarea permanente. Vamos a empezar con el tema de hoy porque ya llevamos avanzados y entonces el tema tiene que ver con por qué le damos la razón a las personas. A ver, a mí me gustaría que Pablo empiece planteando la cuestión desde su perspectiva, desde lo que le inquieta, y ahora nos vamos metiendo al quite. Empezamos, bueno. Bueno, espero tantito. ¿Tú quieres que te grabe una canción? No, de hecho hasta me da como... No sé No, si pues, deberíamos de ponerle dos ojitos aquí. Sí. No se sienta raro. Va a ser el otro integrante del grupo. Es nada más escuchar. No, a mí el tema me causó más que nada así la inquietud por el hecho de el poder de la
la persona que, por ejemplo, pues tiene esa como que más elevado, por así decirlo, de saber más que alguien más, pero no por ese mismo hecho de alguien que tenga que solo dar la razón por que la otra persona sepa más. Por ejemplo, no sé, me ha pasado mucho en lo personal con cosas que yo sé que estoy en lo correcto, 100% en lo correcto, y solamente por el hecho de que digan que yo estoy en lo correcto me están diciendo que me dan la razón, y por culpa de eso mismo me dicen que yo solamente quisiera tener la razón en aspectos de eso, cuando prácticamente no es así. Es como por ejemplo lo que le mencioné a usted, que con cosas que nos enseña, usted es cosas que sabe, que hasta estudió y cosas demás, y nosotros por ende le damos la razón porque usted sabe más, o sea, porque es una persona que... No se supondría, ¿no? Ajá, que tiene un mayor conocimiento sobre el tema, entonces por eso mismo se le da la razón, pero con cosas que, por ejemplo, de más de que sea en lo personal, o no con temas exactamente estudiados, sino con temas que sean, pues sí, personales y de interpretación personal, ¿no? Sí, que le hace pensar a la otra persona que yo no tengo la razón, o que le hace pensar a ella, a la persona, que yo sí tengo la razón. Y no sé, es como el hecho de las peleas que se hacen porque él quiere tener la razón, porque el otro quiere tener la razón, o porque esta persona más también quiere tener la razón, cuando pues existe solamente quizás una razón en concreto para todo ese tema, o si es una razón correcta de él y una razón de él. Es por eso, no sé si me di a entender exactamente, pero yo creo que sí. De hecho, creo que de ahí también podrían hacer la pregunta de por qué siempre queremos tener la razón, ¿no? Sí. No, pero a lo que yo también me refiero es, a pesar de por qué querer tenerla, ¿qué es lo que hace el que no la tengas? O sea, digamos, en un caso hipotético en el cual yo digo algo que es realmente lo que es la razón, pero él no lo quiere entender porque él tiene su razón, pero a pesar de que él sepa que esa razón pues no es la correcta, y solamente porque no me la quiere dar por orgullo o no sé, cualquier otra cosa, pues diga que no es mi razón cuando es la razón correcta, ¿me entiende? También que eso tendría que ver con las experiencias de cada persona, ¿no? A lo vivido de cada persona. Sí. Hay adultos que, pues sí, por experiencia, saben más que tú, no porque lo hayan estudiado, sino porque ya lo vivieron. Tanto tu padre él sabe que es tener un hijo, tú no sabes la representación de que es tener un hijo porque todavía no lo has tenido, no tienes ese sentimiento, no tienes esa empatía, o no puedes comprenderlo hasta que lo puedas experimentar tú con tu propia mano. O sea, tiene que ver también con ese tipo de cuestiones tanto experimentales que ya vivió una persona, pero si es un caso en el que tu experiencia ya habla, sería tanto como la necesidad de una persona en querer tener la razón, tanto como tú en razón absoluta. Sí, sobre lo que él menciona, sí también hay un punto que, por ejemplo, lo que dice la experiencia del papá al ser mayor, ¿no? Entonces, pero es de la misma manera, como por ejemplo, el papá es la primera persona, bueno, más bien tu papá está aprendiendo a ser padre, es la primera vez, pero también en teoría sería mi primera vez yo siendo hijo, porque pues tengo a mi papá, y pues obviamente es mi primera vez siendo pues su hijo. Más no es como que diga, tengo varios papás, ya bueno, voy a ser buen padre con y con voy a ser mal padre. Lo mismo pasa con mi papá, pues la diferencia es de que, por ejemplo, los papás sí tienen luego más hijos y pues tienen a ser de diferente manera con algunos hijos. Entonces es como lo que dices de la experiencia, sí se basa mucho en la experiencia, pero aunque alguien sea más experimentado o algo, no creo que también determine completamente que sea la razón suya. No, pues sí, obviamente hay distintos tipos de casos, pero se le da la razón, bueno, en mi opinión se le da la razón por el simple hecho, porque él, antes que tú, ya fue hijo. Sí. Él ya sabe que es ser un hijo, o sea, los errores que tanto él cometió o no cometió o quiso cometer hacia su padre reflejan lo que tú podrías hacer o lo que tú
todo hijo podría hacer, o lo que las hipótesis que le podrían dar tanto él como padre, tanto tú como hijo. Ah, pues sí, sí, cierto, qué buena, qué buena. No, ¿cómo habías dicho eso último, de tanto él como padre como tú como hijo? Es que no tomé en cuenta eso, sí, cierto, no tomé en cuenta eso. Pues de sí, que el padre también estuvo en la posición del hijo. Sí. Ajá, porque él antes de ser padre fue hijo, antes de que tú existieras. Ah, y es que creo que eso, ok, yo de lo que investigué por lo menos, creo que primero que nada pues hay que definir un poquito qué onda con la razón, ¿no? ¿Qué es la razón y por qué pensamos tenerla o por qué alguien más piensa que la tiene, ¿no? O sea, primero que nada, ¿no? Decir, ¿no? Y es que por lo que investigué resultaba que decía que la razón era parte de un proceso lógico, o sea, era aplicar lógica, digo, dentro de la mente, experiencias previas, ¿qué más decía? También partía de un análisis, ¿no? Y creo que mencionaba algo más, pero no me acuerdo muy bien, pero eran como 4 cosas que hacían verdaderamente la razón, que era algo que razonabas rápidamente cuando hablabas con una persona, ¿no? Y es que cuando estás hablando con una persona, no estamos hablando, yo qué sé, del aborto, ¿no? Típico tema que se acercaba. Estamos hablando, ¿no? Y dices, es que yo esto, ahí está, ¿no? Y otra parte que también es parte de la razón son los argumentos, ¿no? Aparte de las vivencias previas, son los argumentos, con lo que vas generando tu propia razón de algo. Vas analizando y diciendo, sí, esto. Pero yo creo que ahí en el problema de que una persona mayor no te dé la razón, no es como tal porque realmente tengas la razón, sino de que están ciertos sesgos o ciertos problemas en su razón, en su forma de razonar. No está razonando bien, ¿no? O sea, no se está teniendo a las pruebas, a su información. Puede que nada más esté teniendo a su información previa de él, ¿no? Y es ahí cuando ya entran sesgos del razonamiento, en donde el razonamiento puede estar mal, porque aunque no lo parezca, la razón también tiene esos problemas, como lo podrían ser los sentimientos. Un sentimiento por algo puede sesgar tu razón. Puedes estar tan enojado que no razonas, puedes estar tan feliz que no razonas, y de ahí yo también pensaba, de hecho eso, entonces podría ser que los padres no toman tanto en cuenta la razón de sus hijos cuando ya están grandes, cuando ya han crecido, porque no se dan cuenta de lo que sus hijos han vivido, de lo que han crecido, sino de que ellos toman en cuenta sus experiencias con sus hijos cuando estaban pequeños. Y siento que esas experiencias de cuando sus hijos estaban pequeños son los que hacen que su razón, o sea, se sesgue y sigan viendo a su hijo como, o sea, alguien pequeño, alguien que no razona bien, que puede que no piense bien por esas experiencias previas que tuvieron con ellos, sin tomar en cuenta que el niño ya creció e incluso puede que ya piense mucho más que sus padres, yo creo. Ram, ¿cómo ves? No, es que, bueno, yo no acabo de entender eso. Bueno, en ese caso, yo siempre lo que hago es analizar a la persona, no a todos les hago caso. No sé, yo primero analizo a la persona, sus resultados, no sé, cómo guía su vida, cómo el éxito que tiene o así. Y me baso en eso y digo, pues sí, entonces es verdad lo que dice, ¿no? Es alguien experimentado sí sabe lo que hace, no nada más habla por hablar. Pues ya en eso yo me baso. ¿Quién sabe? No me Luego la vista engaña. Bueno, duda. Si lo haces de vista, pues a veces... No, eso es de todo, análisis de platicar, todo. No sé, Doxear. Yo, por ejemplo, en lo personal, sí he tenido varios como conflictos, sí, muy conflictos así, entre comillas, grandotas y siempre, porque hay cosas que, por ejemplo, que yo sé completamente que quizás no tenga la razón ni nada y no las peleo, no las justifico, no nada, o sea, porque yo prácticamente lo sé que sí, hasta luego de cosas que ni sepa si realmente sean eso exactamente y no me tocan ni nada, pero con cosas que sí sé que son exactamente eso y con cosas por ejemplo, súper exactas, o sea, que son seguras y hay gente que sí me contradice, a pesar de que son cosas exactas. Es como, por ejemplo, vamos a poner el caso
¿no? Que sea la 1 p.m. exacta. Y bueno, a pesar de que es la hora exacta, me dicen, no puede ser eso, son 30 minutos antes, ¿no? Un ejemplo. O sea, a pesar de que es algo exactito, algo súper exacto que les estoy dando, pues no, es como de que, no sé, es la duda, o sea, del por qué he hecho contradecir a alguien más, a pesar de que sea algo exacto, o sea. Uy, siento que también. Pero también serían las variantes de la razón, ¿no? Serían también las variantes de la razón. Si tú estás en una zona, en una región, sí, y por ejemplo. No, pero o sea. Me sirve caso que digamos, vamos a hacer. Digamos que estamos en el mismo lugar. Aquí ahorita mismo. Tú le preguntas la hora a él saca su teléfono, te dice. Te digo la hora. Y mira, si te das cuenta, tú me preguntas la hora y entiendes a que sí es la hora exacta porque te digo. Y como lo digo, por la base de la confianza o algo así. Pero por ejemplo, con cosas súper exactas son cuando hasta como que meten ese conflicto. Pero con cosas que ellos tampoco saben o que no están tan seguras y que hasta que sí es más de duda, son los que dan la razón. Es como de que con cosas más como difíciles, por así, son las que vienen a dar la razón, a pesar de que sean cosas muchísimo más difíciles de comprender. A ver, creo que tenemos que partir de una consideración básica, y esa ya lo saben, se los he contado en varias clases, de hecho. Bueno, creo que ustedes no, pero ustedes sí. Y tiene que ver con la objetividad y con la subjetividad. Hay que partir desde ahí. Hay cosas, lo objetivo, que son este tipo de situaciones y cuestiones que al ser objetivas son iguales para todos, o deberían ser iguales para todos. Por ejemplo, pues ahora que lo mencionas, la cuestión de la hora. ¿Qué hora es? Es una cuestión objetiva, o por lo menos intersubjetiva. Una cuestión objetiva. No importa si eres Leo, Alan, Ramsés, Pablo, no importa cómo te sientas, no importa si comiste o no comiste, no importa nada de eso, la hora es algo común para nosotros, es intersubjetiva en ese sentido, ¿no? En ese tipo de cuestiones, pues se entiende que debería de haber un acuerdo, porque el hecho que estás discutiendo o el hecho en cuestión, pues es común para todos, debería de haber un acuerdo, ¿no? Ahora, por otra parte, se encuentra el orden de las cuestiones subjetivas, que es donde ya se admite una interpretación personal, un punto de vista, algo que tú crees, algo que tú sientes, algo que tú interpretas. Ahí sí ya tiene que ver quién eres, qué edad tienes, si comiste hoy o no comiste hoy, qué tanto sabes del tema, si estudiaste hasta la primaria o hasta la universidad. Ahí sí ya introducimos ese tipo de cosas. Ahora, se entiende que existan estas diferencias en el orden de lo subjetivo. Por ejemplo, si tú le preguntas a alguien, oye, o si empiezas a discutir sobre una película, yo creo que la película de Shrek 1 es una obra de arte. Y alguien te dice, ¿de qué hablas? Es una basura, es una porquería, ¿cómo dices eso? A ver, ¿quién tiene la razón? Ninguno. Ambos. No, el de Shrek 1. Realmente Es una cuestión subjetiva. Ahí lo que estás echando a pelear, digamos, es tu interpretación personal con la interpretación Ahí es personal. que yo siento que ahí entran en juego muchas cosas, ¿no? Tanto que la persona es, no sé, mentirosa, a lo mejor dice una mentira, o que a lo mejor no está bien informada del tema, o no sé, muchas cosas. No necesariamente. Si entran en juego muchas cosas, a ver, debe de haber una serie de cuestiones, o mejor dicho, no debe haber. Hay una serie de cuestiones que determinan tu interpretación de algo. Ya mencioné algunas de ellas: tu edad, tu nacionalidad, tu nivel cultural, digamos. O sea, si toda tu vida has visto, no sé, películas de DreamWorks y de Pixar, te puede parecer una genialidad. Pero si por ahí alguien ha visto películas también de animación, pero de Estudio Ghibli, por ejemplo, pues entonces probablemente ya no te llegue a satisfacer tanto, no te parezca una obra tan meritoria, ¿no? Sí hay muchos elementos que intervienen en tu interpretación de algo. Aquí el detalle es este, porque a pesar de que tú trates de convencer a la otra persona, pues es un esfuerzo inútil, digamos, porque estás hablando desde tu propia interpretación y contraposición de la otra. ¿Qué le hace a la persona cuando se habla de una cuestión interpretativa y subjetiva? ¿Qué le permite a la persona darle la razón a alguien más? Pues que haya una cierta concordancia entre las interpretaciones. Obviamente, si
si yo creo que Shrek 3 es una maravilla, o Shrek 1 es una maravilla, y me encuentro a Alan que piensa lo mismo que yo, le voy a decir, es que tienes razón, mi padre. Alan dice, sí, claro, Shrek 1 es una cosa extraordinaria. Yo le voy a decir, tienes razón. Fácil, ¿cómo le di la razón? ¿Por qué le di la razón? Porque concuerda con mi interpretación. Y eso no es ningún misterio. Ahora, eso tiene que ver con la interpretación personal. El que dice que es una basura, pues también estará de acuerdo con quien piensan igual que él. Existe una tendencia muy común entre las personas a estar cerca, a convivir, a crear vínculos con personas que piensan parecido a nosotros, de alguna u otra forma. Por ejemplo, yo no sé si podría tener un vínculo de amistad, de cercanía, con una persona que cree, por ejemplo, que piense, por ejemplo, que, no sé, a ver, déjame pensar una cosa así pues, radicalmente con la que no estaría dispuesto a negociar. Por ejemplo, los que renuncian a la libertad. Unos satánicos. La esclavitud. Sí, eso no pasa nada, ¿no? Más bien, por ejemplo, con personas, hace una convicción con las personas que piensen que el que no tranza no avanza. ¿No? Con las personas que sean corruptos y que descaradamente lleven a cabo actos de corrupción y demás, se dan beneficiados de eso. No sé si yo, con algún criminal, no sé si yo podría tener, porque ahí estás hablando de una discordancia, un desacuerdo en convicciones, en formas de pensar, en interpretaciones de las cosas, ¿no? Bueno, pero cuando metes la cuestión legal ya estás hablando más allá de la interpretación, ¿no? Eso ya es algo distinto, un nivel diferente. Perdón, Leo. No, sí. Bueno, y en cuanto a las cuestiones objetivas, creo que ahí es donde se encuentra lo interesante. Cuando estás hablando de algo objetivo, que es algo que debería ser, si no para todos igual, para varias personas igual, por ejemplo lo de la hora, ¿no? O por ejemplo, mencionamos hace poco lo de unos videojuegos, ¿no? Ajá. Imagínate que digas, no, es que tal videojuego tiene 14 niveles en total, y que alguien te diga, no, tiene 16, no, 14, ese tipo de desacuerdos te refieres, ¿no? ¿Ese es objetivo o es subjetivo? Es objetivo, no importa quién seas, cómo te sientas, qué interpretes, los 14 o 16 niveles del videojuego ahí van a estar, no cambian dependiendo de quién los vea. Porque una persona se aferra entonces a su punto de vista y a su opinión. Ahí es donde se encuentra la cuestión interesante. Ahí es donde se abre ya, digamos, el abanico de posibilidades que tienen que ver con el ego, que tienen que ver con el sentimiento de superioridad, incluso puede ser, que tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con cuestiones como el sesgo de confirmación, el cherry picking, muchas cosas de ese tipo. A ver, Ya. ¿No saben qué es el cherry picking? A ver, eso ocurre. El sesgo de confirmación y el cherry picking son cuestiones que van de la mano y tienen que ver con la forma en la que es un sesgo cognitivo, que era de lo que se mencionó hace rato. Un sesgo cognitivo es una forma en la que procede nuestra mente y tiene que ver con simplificar las cosas. Entonces, lo que hace una persona con sesgo de confirmación es que cuando tiene una idea muy arraigada, en su mente ocurre un proceso mediante el cual ignora los datos que contradicen su interpretación o su convicción, y su mente solamente favorece los datos que la refuerzan. Cuando hablamos del cherry picking, ¿qué es cherry picking en inglés? Escoger cerezas. Eso significa cherry picking. ¿De qué hablamos cuando lo mencionamos en este contexto? El cherry picking es entendido como una práctica consciente donde las personas escogen los datos que le convienen y que favorecen su postura o su interpretación de algo, y lo demás lo descartan. Y es por consciente. El sesgo de confirmación, sí, el cherry picking no, es una práctica consciente. Entonces, por ejemplo, si yo digo, puta, es que la mejor forma de obtener la movilidad social, de escalar en la movilidad social, de ascender socialmente, de tener una mejor posición en la escala social de nuestro país, es internet, ¿no? Imagínense que yo digo, no lo creo, yo no creo eso,
Pero imagínense que yo creo algo así, ¿no? Todos deberían ser emprendedores. Éxito asegurado si eres emprendedor. Y tú le dices a alguien, óyeme, ¿en qué te basas para decir eso? Una persona con sesgo de confirmación, inconscientemente, como dice Ramsés, estaría tomando en cuenta como parámetro justamente algunos casos que haya conocido de éxito y los casos que haya escuchado de fracaso, su cerebro no los observa, no les presta atención. Una persona con cherry picking escoge mañosamente y con toda la intención. Es que mira, por ejemplo, tenemos el caso de Paco, el de las empanadas. Ese güey, ¿qué? Yo de emprendedores no sé. O tenemos el caso de tal o cual persona que empezó su negocio desde cero y ahora son multimillonarios. Oye, y todo el alto índice de fracasos que hay, el que hace cherry picking de forma intencional te dice, no, es que no debes de prestar atención a eso. O es más, ni te lo menciona, o ni te lo acepta. ¿Me explico? Son dos formas en las que procede la mente humana. Inconscientemente es el sesgo de confirmación, voluntariamente es el cherry picking. Es lo que pasó ¿Y con eso? Osvaldo, ¿no? ¿Con qué? Con Osvaldo, ¿no? ¿A qué te refieres? Sí, Ah, cuando habló de que de sus casos con los claro, los oaxaqueños. eso mismo le pasó, ¿no? A ver, Porque- cuéntenme eso. pues la historia fue así. Storytime, Osvaldo, Pues, el compañero integrante, que otra vez él vende tortas y nos contó una historia en la cual él recibe a oaxaqueños, pero les dan un maltrato a él, o sea, los oaxaqueños le dicen cuanta cosa. Y él hizo una interpretación en la que dice, no, pues todos los oaxaqueños son así, porque le llegó hizo un conteo que llevó a 30 personas que igualitos todos, y llegó a la conclusión de que todos los oaxaqueños son así. Y en eso estamos hablando, o sea, que ya hizo una generalización de que todos los oaxaqueños son culeros, ¿no? Y es que eso también puede caer en lo mismo que decía de las emociones y los recuerdos, ¿no? O sea, imagínate, en esos momentos donde llega un oaxaqueño y le dice, dame un pinche torta, toma tus 50 pesos, ¿no? O sea, son malos momentos, ¿no? Y seamos sinceros, la mayoría de cosas que recordamos son problemas o experiencias no muy agradables para no volverlos a repetir, ¿no? Sí, tienes razón. También es cierto que hay experiencias que por alguna u otra cuestión se convierten en experiencias más significativas en nuestra memoria y en la forma en la que nos formamos una idea acerca de la realidad. Muchas veces esas experiencias significativas están motivadas por emociones, como bien lo dices. Cuando tienes una experiencia y esa experiencia está acompañada de una emoción, si la emoción es negativa o positiva, se puede convertir en una experiencia significativa que después va a determinar cómo interpretes las cosas. Por ejemplo, Osvaldo. Si Osvaldo tuvo este encuentro con una persona de Oaxaca y fue grosera con él, y eso le generó un sentimiento de desagrado, probablemente esa experiencia significativa después sea el parámetro que él mida para hablar o pensar e imaginar a una persona de Oaxaca. Son malos. Como el típico todas son iguales. Claro, sí, también, sí. exacto, lo mismo si a uno que dice todas son iguales le presentas contraejemplos. Un contraejemplo o el contraejemplo es un método argumentativo donde demuestras la falsedad de una afirmación mediante un ejemplo que lo niega. Eso es no todas son iguales. Por ejemplo, yo conozco a varias mujeres que son distintas a lo que estás describiendo. El que hace cherry picking te diría, no, pero eso no vale porque no, yo no las conocí o ese tipo de cosas. Y que eso también es muy importante. Yo hace poco tiempo, no me acuerdo si eso fue una clase con los letreros. no me acuerdo si eso fue clase o fue aquí. Que ya escriban nuestro cartel. ¿De dónde fue esa discusión? Estábamos hablando de... Sí, está bueno. Estábamos hablando de... Pero le digo que El hecho de que tú vivas algo... Ya me acordé. En el grupo de secundaria de las mañanas estaban exponiendo los alumnos hace poco. Y una alumna estaba exponiendo sobre delincuencia o algo así. Y entonces decía, y te lo digo porque yo lo he visto. Te lo digo porque yo lo viví. Y decía, a ver, es que esa no es una razón suficiente
para afirmar algo. Y ahí quiero retomar algo que decían hace rato. La experiencia no es suficiente, chavitos. Eso es una falacia. Es una falacia de la que se valen muchos adultos, sobre todo, y muchas personas que quieren hacer pasar sus opiniones como verdaderas sin esforzarse de más. No es suficiente la experiencia. No porque tu padre haya tenido un hijo antes que tú, quiere decir que él sepa más de cómo criar a una persona. Él pudo haber tenido un hijo y pudo haber sido un asco de padre. Pudo haber descuidado a su hijo, pudo haberlo maltratado física, psicológicamente. Y el hecho de haber tenido la experiencia de ser padre no le garantiza tener la razón acerca de lo que dice. Eso es una falacia, eso no es así. Es más, también a un niñito, ya me acordé de esa exposición, estaba hablando de los, no recuerdo qué dijo de los delincuentes, estaba hablando algo de la delincuencia. Dice, no, es que de la delincuencia, quién sabe qué. Dice, pues es que yo soy de barrio, quién sabe qué. Y le dije, a ver, eso no importa. Una persona no tiene que vivir algo para entenderlo. ¿Me vas a decir que una persona para escribir una buena obra donde analiza el comportamiento criminal tiene que matar a cuántas personas para hacerlo? No, que no, desde luego que no. La experiencia no garantiza que tengas la razón o no. No es cierto. Es más, lo voy a decir así, muchos grandes intérpretes, por ejemplo, del comportamiento criminal o de cómo funcionan las pandillas o las mafias, en su vida se han visto involucradas en eso y comprenden mejor desde afuera lo que sucede que los que están adentro. En cuanto a motivos, en cuanto a consecuencias, razones y demás. También me gustaría hacer un poquito de énfasis en lo que dijo de que una persona no tiene que vivir algo para comprenderlo, con el hecho de forma objetiva, para comprenderlo de forma objetiva. A ver, ¿cómo otra vez? Porque es que cuando menciona que una persona no tiene que vivir algo para comprenderlo, se podría interpretar hasta cierto punto de decir, en general, comprender en general esa cosa. Y es que comprender, yo creo que deberíamos de agregarle esa parte de forma objetiva, porque no por estar ahí, lo vas a comprender, o siquiera, ¿puedo decirlo? A ver, déjeme sí, estructura tantito. A ver, eso se resuelve muy fácilmente. Probablemente han visto en cuestiones de deportes cuando se agarran a pelear entre los comentaristas. Que uno, por ejemplo, dice, no, es que eso está mal. Y el otro le dice al otro, si tú nunca has jugado fútbol, ¿cómo puedes decir eso? Está apelando a que la experiencia es la que le da la razón. Es cierto. Por ejemplo, a lo mejor un físico, un matemático podría hacer un análisis muy complejo desde la matemática, desde la física, de por qué, no sé, un jugador golpea más fuerte una pelota que otro, sin necesariamente estar ahí en el campo, observando de forma directa. Experiencia en otro tipo, digamos eso del asesinato. A lo mejor no tiene experiencia matando a tantos, pero sí haciendo sus análisis. Exacto, pero o sea, lo que estaban planteando tus compañeros y también los de secundaria, por los que hago la mención, es esa. O sea, tú puedes afirmar algo y tienes la razón porque lo has vivido. Eso no es cierto, es falso. Yo, por ejemplo, basándose también igual, pasa normalmente con lo de, por ejemplo, con las personas que son madres que dicen que, no, pues tú qué vas a saber, tú no eres madre, ¿no? Pero por ejemplo, no es que está la otra chava que no tiene hijos, pero cuida a sus hermanitos, o que hay, pues que hermanitos desde bebés, por ejemplo, no, puede que no sea madre, pero sabe cuidarlos, y pasa lo mismo con eso, de que se dice, tú qué vas a saber de cambiar un pañal, por ejemplo, si tú no tienes un hijo, y a pesar de que no tiene el hijo, pero lo sabe hacer porque pues cuidaba a su hermano. Es que hay cierto... Cosas así que, Es que hay cierto conocimiento que se favorece de la experiencia, eso es innegable. Hay conocimiento que obtenemos directo de la experiencia, es el que nosotros definimos, por ejemplo, en clase de metodología de la investigación como conocimiento intuitivo. Es el conocimiento que por medio de la experiencia directa adquieres. El problema es que ese conocimiento es muy limitado, o sea, es apenas la antesala del conocimiento formal. ¿Me explico? Si nos quedamos solamente con lo que podemos conocer a través de la experiencia, en la vida la humanidad hubiera desarrollado conceptos como el del átomo. Nadie en su vida ha visto un átomo, nadie. No hay un científico que haya visto un átomo, no se puede observar. Es tan pequeño que no se puede observar. Sin embargo, logramos desarrollar el concepto justamente porque no nos limitamos a lo que la experiencia nos permite conocer. El conocimiento abstracto, la deducción, la inferencia,
ese tipo de cuestiones. Sí, y es que el otro conocimiento, pues a eso me refería también, de que caía en lo subjetivo. El conocimiento intuitivo yo creo que es muy subjetivo. No es lo mismo que yo agarre el agua y diga, ah, está fría, para mí, que alguien más la agarre y diga, ah, está fría. O sea, no, realmente esa experiencia propia. Sí, tiene razón. No para todos el agua va a estar fría. Sí, cuando hablas de la experiencia se involucra la cuestión de la subjetividad. Y ahí es cuando creo que para entender un tema realmente al 100% pues, es imposible, ¿no? Porque no lo puedes entender de forma objetiva y subjetiva la vivencia de alguien más, porque eso ya no es de otra persona. Lo puedes entender objetivamente, ¿no? Diciendo, ok, comprendo, ¿no? Entiendo qué es el fútbol, cómo lo juegan, todo esto. Las reglas. Pero al momento de estar ahí, las emociones juegan otro papel. Sí, la subjetividad abre una dimensión mayor, una dimensión distinta de comprensión, es a lo que te refieres. A ver, yo quisiera plantear otro contraargumento, más bien otro contraejemplo respecto a lo que decía Pablo, cuando la mamá te dice, ¿tú qué sabes si no has sido madre? Bueno, tendríamos que preguntarnos cuál es el caso en concreto, ¿no? Sí. Si por ejemplo está diciendo, alguien le dice a la señora, oye, no le pegues al niño porque eso es malo. ¿Tienes hijos? No. Entonces no hables porque no sabes, no tienes hijos. A ver. No necesitas tener hijos para saber que la violencia física genera implicaciones a nivel psicológico y físico en las personas. Es a lo que voy. No es cierto que la experiencia te da la razón. Y esa mentira es una mentira de la que se valen mucho los adultos. Sí. Los adultos se valen mucho de eso. Tú no sabes porque no has sido mamá, tú no sabes porque no has sido papá, tú no sabes porque no has trabajado, tú no sabes porque no te has divorciado, ¿no? Pero esa es una mentira con la que los adultos demeritan las opiniones de los jóvenes, de las personas más jóvenes. Y por eso siempre tengo ese conflicto con mi abuelita o luego con mis tíos, y es que porque a mis primos, igual hasta luego a mis propios mis tíos, también las limitan a que es el pensamiento de la persona más mayor, solo porque es más experimentada. Y yo siempre he tenido ese conflicto y por eso es que luego hasta me agarran así como ese de ejemplo, por así decirlo, de que digan, no, pues es que, por ejemplo, pues sí es cierto, ¿por qué tenemos que hacerle caso a algo que es más experimentado a pesar de que es algo que ya no es tan así como él? Por ejemplo, mi abuela de eso, lo que siempre mencionaba, de cosas así que, digamos, de con la tele o del celular, un poco más cosas así. Y por ejemplo, luego, a pesar de que lo podamos buscar para más rápido, dice que no es la opción, que por qué, que dice, no, pues yo siempre la hacía, o sea, es mejor de esa manera, ¿no? Entonces, cuando hay otras opciones más nuevas, más rápidas, y pues aún así sigue manteniéndose a su, también solo por decir eso. Y pues, por ejemplo, vamos a poner en el caso hipotético de que mi mamá dice, no, pues hazle caso a tu abuela, a pesar de que, pues, ¿por qué tendría que hacerle caso si es algo que ya está hecho, ¿no? Es como, vamos a hacer como por ejemplo un diccionario, ¿no? No, pues que chequen el diccionario, a pesar de que ya esté el diccionario y yo lo puedo revisar rápido en mi teléfono, me dicen, no, pues que lo chequen el diccionario, pues porque mi abuela dice que así le hacía siempre y que así es más fácil, y pues entonces es por eso de que, pues no sé, es como de algo de... Sí. Se genera ese conflicto. Entonces creo que deberíamos de situar la atención más bien en preguntarnos, si no es la experiencia, entonces ¿qué es lo que hace que una persona tenga razón? Nada más me gustaría agregar a esa parte de lo de la experiencia que creo que cae dentro de los sesgos del efecto Dominic y Dominic creo que algo así es un sesgo. Es un sesgo de razonamiento en donde haz de cuenta las personas que en realidad tienen baja habilidad dentro de los conocimientos de ese tema creen que tienen la razón porque sobreestiman sus conocimientos. ¿Llevas mi cargador? No, tu cargador está ahí. Ah, ya. Bueno, las personas a veces, aunque su habilidad con la información y su razonamiento sea bajo, suelen sobreestimar sus conocimientos sobre ello y minimizan a las personas. O hay personas que, aunque sepan mucho de ese tema, se minimizan a su conocimiento, lo minimizan porque saben del tema. Entonces, cuando esos dos factores se juntan, ahí es cuando le puedes dar la razón a una persona, porque dices,
no, pues él habla bien confiado de este tema, seguro sí, ¿no? A ver, eso es cierto, lo que le hace referencia es el fenómeno Dunning-Kruger, que justamente es una tendencia inconsciente, no sé qué tan consciente, en la que una persona cree tener más conocimiento o habilidad de la que en realidad posee. Y al revés, también puede ser al revés. Una persona con bastante habilidad y preparación puede menospreciar su propia capacidad, puede sentirse insuficiente, digamos, ¿no? Sentirse limitada. Lo que dice Leo es cierto. Una persona que ya cree que la experiencia le da la razón y a eso le sumamos este efecto donde una persona sobrevalora su conocimiento acerca de algo, no te quiero contar. Es uno de esos sujetos aferrados a las ideas más insensatas, ¿no? Y entonces tendríamos que preguntarnos eso, ¿cuál es entonces? No es la experiencia la que hace tener la razón a las personas, pero entonces ¿qué es? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuál es la causa? Y yo creo que siempre que nos pongamos a reflexionar al respecto de eso, tendríamos que remitirnos a la cuestión del objetivo. La objetividad es la que nos va a decir qué sí es y qué no es. A partir de eso, comparamos nuestra postura, nuestra idea con la información objetiva que hay y vemos. Si concuerda, pues entonces tengo razón. Si no concuerda, no tengo razón. ¿A qué me refiero? Es la 1 de la tarde, decía Pablo hace rato. Leo puede decir, son 5 para la 1. Yo digo, es la 1 de la tarde. ¿A qué me remito? ¿Qué me va a hacer? A ver, discutirlo, ponernos a argumentar, ponernos a hablar, tratar de convencernos. No, volteamos a ver el reloj. El reloj, en teoría, asumamos que está a la hora. El reloj tendría que reflejar lo que es. La interpretación o la afirmación que se acerque más a lo que es la que tiene la razón. Así de sencillo. Entonces, si te estás metiendo en una discusión de ese tipo, remítete al objetivo, remítete a las pruebas. Ahora, eso es muy interesante porque se escucha bien esa explicación. Parecería ser suficiente cuando lo planteamos así, pero en la actualidad ya no es suficiente ni siquiera eso. Pensemos en algo muy interesante. El fenómeno, el efecto Dunning-Kruger y esta idea de querer tener la razón se ven reflejados también en otro caso muy actual y es el de las teorías de conspiración, ¿no? Piensa por ejemplo en un terraplanista, piensa en una persona que considera que la Tierra es plana. Generalmente son personas con sesgo de confirmación que inconscientemente su cerebro favorece toda la evidencia que parece respaldar su hipótesis, con cherry picking, que agarran la información que les favorece. Que y la también que no, tienen ¿no? lo del ganado, ¿cómo no me acuerdo? Confirmación grupal, algo así. Sí, el sesgo, no me acuerdo. Bueno, no necesariamente, ahorita hablo de eso. El fenómeno Dunning-Kruger, piensan que saben más de lo que en realidad saben y son personas que si le dices, bueno, vayamos a la evidencia, vayamos a las pruebas, te van a decir no. ¿Por qué no? Porque todo eso está modificado y controlado por la élite. O sea, ahí es donde te metes en broncas. En la actualidad, sí, en la actualidad parece que ya ni siquiera es suficiente remitirte a la información objetiva. Cuando una persona se casa tanto con una idea, está dispuesta a desechar justamente las pruebas, ¿no? Dices, no, es que no se observa, no, es que eso no demuestra nada, te voy a explicar por qué. Bueno, y ahí pueden ver pues, al infeliz del Mr. Tartary y el Mickey Mouse empírico. Bueno, es que no se puede. No estaba pensando así, pero digamos, ¿cómo rompemos con esa idea de las pruebas, ¿no? De esa idea de cómo comprendemos el universo, ¿no? Porque lo comprendemos como igual lo que decíamos, ¿no? Causalidad. ¿Cómo rompemos esa idea de decir, igual utilizando la misma causalidad o utilizando los mismos argumentos, ¿no? Y es que creo que es muy abstracto, pero me refiero a que, por ejemplo, la forma en que hacemos ciencia
o confirmamos las cosas, aunque podría estar correcto de la forma en que lo entendemos, quién sabe, y en realidad tal vez no esté correcto. Y de ser el caso de que no esté correcto, ¿cómo podemos utilizar el mismo método que ya utilizábamos para demostrar que no es correcto? Se tendría que inventar uno nuevo. Ya. Y es que para inventar uno nuevo y que lo acepten, para el que lo acepten y no funciona. Sí, es una pregunta de filosofía de la ciencia. ¿Qué nos garantiza que los métodos que utiliza la ciencia son adecuados? Es una cuestión compleja. Depende de la postura que pregones. Si eres realista científico o no, por ejemplo, pues tendrás diferentes cuestiones. Pero sí que se desviamos. Sí, ya se ¿no? Entonces, pues esa es la cuestión. Yo creo que si nos preguntamos por qué le damos la razón a las personas, la respuesta se encuentra en función al caso en el que estás reflexionando, ¿no? Por ejemplo, ya dijimos, si se trata de una interpretación subjetiva, personal de algo, pues le das la razón a la persona que tiene una interpretación similar a la tuya. Una interpretación opuesta te lleva a rechazar su idea. Y eso también es preocupante porque nos habla de la poca tolerancia que hay en realidad. Te habla de lo poco abierto que se encuentra un sujeto a poder recibir e incluso considerar opiniones e interpretaciones distintas a las suyas. Eso no es bueno. Eso mata el conocimiento. Limitarte a otras interpretaciones e ideas distintas a las tuyas te hace quedarte estancado. Regreso al ejemplo de Shrek. Si tú nada más te juntas y le das la razón a todos los que creen que Shrek es buena como tú y nunca te has dado la oportunidad de decirle al que cree que es basura, oye, ¿por qué? Y te explica sus razones, pues te estás perdiendo de algo. Definitivamente estás perdiendo de algo. Pero por ejemplo, ahí a lo que dice, yo con gente que sí me ha como contradecido, sí le he preguntado que por qué, a qué dice o a qué se está pasando para decir, y son cosas que yo también digo, no, pues es un poco absurdo el que diga eso, cuando sabiendo que, no sé, yo siento que sí se basa más que nada a personalidad o a conocimiento propio de esa persona. Depende del caso, depende de lo que estés evaluando, depende de cuál sea la cosa que te está generando la polémica. Pero mira, basándonos en el ejemplo de Shrek, ¿no? Es como, por ejemplo, pues quizás de que es animada, ¿no? Y también Shrek es una de las animaciones muy buenas, o sea, bueno, para mi parecer, ¿no? También, sí. Pero hay gente que luego también sí critica el hecho de la animación, de que quizás no sea la mejor animación del mundo, pero entonces se basa en algo que pues, prácticamente sí es muy bueno, o sea, entonces ¿por qué diría que no es bueno la animación de Shrek cuando pues claramente pues, no es como que sea la peor? Bueno, puede que también lo estén viendo ya de forma un poco más objetiva, pero aún así creo que lucharía mucho con lo subjetivo, porque por ejemplo, si dijéramos la animación de Shrek está peor que la de Los Increíbles, la nueva que sacaron, creo que 3, 2, no me acuerdo, ¿no? La de Los Increíbles 2, si hacemos una comparación entre las dos animaciones, una es más limpia y más nueva que la otra, pero hasta cierto punto no podemos descartar lo subjetivo porque, por ejemplo, a mí me gustan mucho los juegos retro, que son de 8 bits, ¿no? Sus cuadritos, y me encantan. Pero si lo comparamos subjetivamente con un juego actual, pues obviamente el otro tiene mejores gráficos, pero ahí ya estamos definiendo como tal que parte, ¿no? O sea, en términos subjetivos de gráficos, uno se acerca más a la realidad y por eso podría ser que sea lo mejor. Pero dentro de lo subjetivo no importa realmente, porque a mí me gusta lo de 8 bits, es un estilo artístico que me encanta, eso. O sea, y tengo totalmente la razón, porque realmente es un estilo artístico que me gusta y eso ya me a ver, sí. Entonces sí depende mucho, yo creo que del contexto y la situación y a lo que se refiere a la persona. En lo que menciona Pablo, creo que ahí la apertura pues tendría que ser de ambas partes, ¿no? Porque si alguien está en desacuerdo contigo y no pretendes darle la razón por el simple hecho de darle la razón, escucha sus razones, si no te convencen, si te parecen insuficientes, pues eso también te tendría que llevar a comentar lo que te está diciendo, a analizar
a rebatir, ¿no? Y esa persona también debe de tener apertura para aceptar esas críticas, sus comentarios. O sea, la apertura debe ser para ambas partes, no puede ser unidireccional, esa es la verdad, ¿no? Profe, Sí. estaba muy buena, buenísima. Pero me tengo que ir a mi cita. Bueno, No, pero era lo que decía que no sé, no me quiero perder de nada. Ya aquí no somos. ¿y qué? Hay que irnos todos. Que no me quiero perder de nada. Y ahora me dicen algo súper interesantísimo, algo que y pues entonces ni me lo pierdo. Y no quiero, y pues entonces. Bueno, yo que menciono también lo lineal del pensamiento y de que no, cuando ambas partes no están de acuerdo, también hay un sesgo de confirmación que de hecho es ese lineal en donde no estás abierto a más. No, pero yo en esos casos yo siempre he estado abierto a nuevos pensamientos, a nuevos temas que pasen a otras personas. Por eso mismo es de que estoy aquí también, porque me gusta como que engrandecer, por así decirlo, pues el conocimiento propio, al mío. Entonces obviamente saber distintos puntos de vista, distintas perspectivas, e igual mismo me abro a saber nuevos pensamientos sobre algo, pero a lo que me refiero tanto así es de que pues yo por ejemplo algo como Ramsés, ¿no? De que no estoy de acuerdo, le pregunto a Ramsés el por qué quizás él tenga esa perspectiva de esa manera, pero Ramsés esté cerrado a su propio pensamiento porque dice que ese es el pensamiento correcto, como por así decirlo, el perfecto. Entonces yo digo, no, pues bueno, es el tuyo, no me voy a meter al tuyo, pero en cierto punto yo tampoco tendría que darle la razón a él, porque siento que es mi razón, pero es a lo que mismo que me pregunto, porque yo mismo me tengo que dar la razón, a pesar de que me abro a los demás pensamientos, al de este ejemplo, el de Ramsés, pero a pesar de que no sea el razonamiento correcto, no es no se lo doy y me lo termino dando a mí automáticamente, o cuál sería la razón correcta. Ahí es donde se involucran los sesgos, justamente ahí es donde se involucran los sesgos. Cuando ocurre de forma inconsciente, pues es un fenómeno que se asocia con los sesgos cognitivos. Si es un fenómeno consciente, pues ya hablaría incluso a lo mejor de que quieres evitar ser evidenciado como alguien que está equivocado. Yo he visto incluso memes que dicen, no se puede caer más bajo que modificar un artículo de Wikipedia para que no demuestren que estamos equivocados. Ya ven que en Wikipedia lo puede modificar cualquier. Pero profe, aquí en Wikipedia dice, se lo juro. Ese es el detalle, ¿no? Y eso pues ya hablaría de, no sé, no querer sentirse inferior o querer sentirse superior o resistencia a la crítica, qué sé yo. O también su educación, ¿no? Es que yo juego un juego con mi abuelita llamado, ¿cómo se llama? Damas chinas. Sí. Y yo hago, no sé, jugadas de que paso por aquí y no me la como, prefiero no comerme esa ficha para no perder mi ficha, que puede ser un buen elemento. Y ella, como la educaron, dice, no, por tonta yo te la como a ti. Pero si no quise hacer la jugada, le dije, no, yo había visto, pero no quise. No, por tonta. Ya que lo mencionas, y así. Y le digo, nada más, eso es trampa. Y bueno, es porque a ella sí le enseñaron a jugar, su papá sí jugaba con ella. Le decía, no, por tonta no te la como. Hablando de eso, sí es cierto, también yo vi, había una parte donde hablaba que parte de la razón también hablaba sobre la filosofía de cada persona. Y es que ahí fue cuando ya dije, creo que me estoy metiendo en terreno peligroso, porque para empezar no entiendo qué onda con la filosofía. Y es que planteaba, el internet decía que había distintos tipos de filosofía y la filosofía era como la forma de pensar de una persona, como lo que tú dices, ¿no? Si yo me la como, si él me la come, yo me la como también. Sí. Y se la quiere comer, dice. Ajá, y había distintas perspectivas de filosofía y las que Bueno. ahí en esa parte de las filosofías creo que también estaría bueno indagar, porque ese tema lo muy bien, porque no entiendo muy bien de qué se trata. Pues yo no estoy tan de acuerdo en esas ideas de la filosofía de vida, ¿no? ¿En serio? Yo ¿Cuál creo es su que filosofía? Eso no existe. Deberían de ponerle otro nombre. Su filosofía no existe. Soy medio rígido en algunas interpretaciones
Oye, un profesor así sin, por ejemplo, sin, no sé, bueno, no sé cuál sería la palabra correcta, pero así sí, o sea, digamos, lo mismo que le preguntaba al profesor, que como cuánto cree que considere que sea su IQ, por ejemplo. ¿Mi IQ? Sí. Hay una, ya empezamos con la pregunta. Sí, sí existen test. No sé qué tan... ¿En qué se basa? ¿En preguntas? Sí. O en... De hecho, lo van a pruebas. Aquí en México creo que se puede hacer allá en la ciudad. Sí. No sé. estaría locochón así. Y no sé qué tan confiable sea. Sí, verdad, también yo es que... Es que se basa más que nada así como en, por ejemplo, la reacción rápida e inteligencia de la manera con la que toman Pero es que también hay que tener en cuenta. A lo mejor uno es inteligente para resolverlo, pero toma su tiempo. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, así que usted diga, no, pues yo sé tanto sobre estos temas, quizás no sabe de todos los demás temas, pero sí tiene como que esa capacidad Pero de... el coeficiente intelectual no se mide con base en los conocimientos que posee. En información no se basa. No, pero por ejemplo, bueno, es que sí, quizás la pregunta es de, bueno, yo, ¿qué tan inteligente usted cree que sea? Así que le dice. No, pues no lo sé. Es una 110,000 millones. Ajá, porque es por una ejemplo, pregunta. con el profesor de inglés, perdón, con el profesor yo le pregunté de su inglés, si por ejemplo pudiera decirlo en un porcentaje, si cree que es un porcentaje, y me dijo el profesor que no cree medirlo en porcentaje, pero sí dice que, yo le dije, ¿y cree que más de la mitad? Dice, sí, más de la mitad sí, pero entonces si no cree poner un porcentaje, ¿cómo sabe que más de la mitad sí lo sabe? Entonces, Claro, es que cuantificar ese tipo de cosas es complejo. Yo creo que estoy en el promedio. Es que ahí estás tratando de cuantificar lo cualitativo. Estás hablando de una cuestión que, a ver, es que no, es muy complejo. Incluso las personas, ya saben, nunca falta el que sube, ayer por ejemplo vi un video, me salió un video en una red social de una chava, de un perfil de una chava en inglés que decía mis libros que leí en el 2024 y enseñaba sus libros, ¿no? Yo creo que enseñó como unos 12 libros pero era una cosa así que dices, no manches, mucho periodo de tiempo leer eso. El uso de leer a Lister Crowley, la clavícula de Salomón. No, unas novelas norteamericanas, y yo le comenté, el perfil era de una cuenta, de una creadora de contenido gabacha, yo creo, inglesa, no sé, casi todos los comentarios estaban en inglés y también por eso aproveché para darle mejor una nota, ¿no? Y así, o sea, a lo que voy es que incluso incluso la gente podría decir, no, pues es que yo leo tantos libros al año, tampoco sí, es lo mismo que me dijo mi hermano, que según ha leído más libros de lo que yo he leído, ¿no? Yo le dije, a ver, dime qué libros has leído, ¿no? Y son puros cuentos, o novelas igual. Y yo digo, pues bueno, los libros no lo hace, porque pues solamente se basa porque ha leído más, pero pues, ¿de qué te sirve eso? ¿De qué te sirve leer el Principito o algo? Es que no es lo mismo leer. Quizás sí, pero es como, por ejemplo, yo he tenido, igual así como con usted, que luego se ha propuesto a los libros, ¿se acuerda? En geografía, que decía sobre libros de alguna u otra cosa. Y pues igual pasó lo mismo con otros libros de, por ejemplo, hay uno de, que es muy bueno, muy bueno, sinceramente no me acuerdo, pero es Necronomicon. No. Es que, pero el creador es James, no sé qué, James, y es uno de psicología y algo así, y entonces ese es muy bueno, ese libro sí era muy bueno. Yo dije, no, pues me lo voy a leer, ¿no? Y le dije a mi hermano, dije, no, pues tanto que lees libros, le dije, ¿ya leíste ese? Y dijo, no, ese para que lo voy a leer, así digo, o sea, como que, no, que para qué lo leería eso, entonces, eso es lo que yo... Claro, toda la lectura es buena, pero de toda la lectura puedes sacar algo. El punto es que no basta con leer, basta con comprender lo que lees. Necesitas comprender lo que lees. Y el detalle es el siguiente, o sea, de todo lo que leíste y comprendiste, qué cosas recuerdas, qué cosas puedes... Yo creo que también está el problema de definir la inteligencia. Sí, claro. Porque entender algo no es sinónimo de ser inteligente. Es un fenómeno muy complejo. Entonces son temas muy complejos. E incluso lo que dijiste, así puede ser un libro de psicología, dependiendo a quién le preguntes también te dirá si es bueno o no.
Y todo eso será en función de, justamente, si esa corriente psicológica es cercana a lo que él interpreta como correcto. O sea, por ejemplo, si a mí me dices, es que yo leí un libro muy bueno que es de psicoanálisis, te voy a decir, muy bueno, no es. Porque yo desde mi formación popperiana, como buen seguidor de Karl Popper, te voy a decir, pues es que eso es de la ciencia mágica, por leer otra cosa. También pasa, por ejemplo, con películas, que digamos, normalmente yo he visto películas que no se me han dedicado, y luego Interestelar. No, tengo el mejor ejemplo, porque te acuerdas, el efecto mariposa, que se conoce, el Mulan, te lo juro. Y pues, yo la estaba viendo y ya me acuerdo de que la veía estoy viendo la película. Y yo realmente estaba contemplando la película, estaba checando de todo, y pues yo sí la tuve desde una perspectiva como mayor, como de verla de una perspectiva, o bueno, más bien como la que yo creo que se debería de ver realmente. Y pues además, tremendo, mis amigos nada más estaban ahí viéndola, o sea, realmente estaban viendo la película más. Y yo creo que pasa lo mismo. Por ejemplo, mi hermano ha de leerlos diciendo, no, pues estoy leyendo libros, o sea, les estoy leyendo por el hecho de leerlo, ¿no? Pero más no de comprenderlo, de comprender como tal lo que está leyendo. Es lo mismo que le digo con la película. Yo estaba comprendiendo la película mientras las demás personas la estaban viendo, nada más, por verlos. E igual es lo que yo me decía. Pues miren, ya llega la hora de que nos vayamos, porque tiene que ir Pablo. Entonces el viernes seguimos, el viernes cerramos con este tema entonces, y el próximo martes empezamos con ¿Martes? No, el viernes cerramos con este tema. ¿Sí vas a estar el viernes? Sinceramente no lo sé, quizás sí, porque preferiría algunas aquí, como los dije, la verdad no sé, todavía no sé, pero no cabe la Entonces el viernes cerramos con el tema y para pasar al siguiente, que es el del manuscrito. ¿Qué? Sí. Es que, bueno. El manuscrito. Tú ya tienes tu INE, ¿no? Tú ya tienes tu INE, ¿no? Sí, ya. Oiga, profe, ¿por qué nadie sonríe en la cine? No, yo sí. ¿Sí? Yo sí la voy a salir placoso. Porque la mayoría del tiempo no No, te pero mira, por ejemplo, a ver, Incluso me hice oye, enséñame tu credencial de la escuela, por ejemplo. se busca. no, venía así de la escuela, es algo mínimo. A ver, por eso, a ver. Yo. Yo siempre que veo las credenciales escolares o las cosas como identificación, siempre me pongo a pensar en los ladrones. ¿No le entiendo porque nos qué? Los ladrones y asesinos. Cuando los Son echan. como te están catalogando. Se busca. Sí, ajá, como que normalmente, y es que mira, a ver, yo salí sonriendo, entonces dije, ¿por qué nadie sale? Y pues he revisado todas las cines, y en todas las cines salen así como quieren, o sea, realmente, o sea, sí, super serios, y pues yo salí sonriendo. Tremendo. Es tremendo. Mira, pero quiero ver mi credencial. Y pues entonces, o sea, yo dije, no, ¿por qué la INE no puedo sonreír? Y pues esa es mi duda, de si sonrío en la INE. Está bien chido que sí te dejaran posar en las fotos. Nos han dejado posar. Yo siempre les digo, hola, sí. A ver, ¿cómo saliste tú en tu INE? ¿La traes o qué? No, ¿No? esa ¿Por qué? la perdí. ¿Cómo la vas a perder? Sí. ¿Sí? Es que un día me puse bien grave. ¿Qué pasó? Se me perdió mi esta y la volví a tramitar acá. Ajá. Pero no, ya nada que ver. Ya nada que ver. No, es que en esa me había hecho el del Bad Bunny. Acá las grecas. No mames. ¿Ahorita estás pelón o qué? No, leve. Porque no traes gorra. A ver, que me pasé de cortito. a ver, no pasa nada. Yo tengo unas palabras para finalizar ya que tú hiciste. Los quiero, bros. Increíble. Los quiero, bros. Los quiero.